no practica el pecado. Así, no practica el pecado. En tres versículos, solo en tres versículos. Más exactamente, tres palabras. Practica el pecado. Esas tres, practica el pecado, solo aparece en tres versículos. Y los tres están en la primera epístola del apóstol Juan. Pero en Biblias modernas no aparece en tres versículos. ¿Sí sabían? En Biblias modernas aparece en más versículos. En la Biblia aparece varios versículos que dicen el que peca, el que peca. Pero resulta que cuando alguien está bajo la ley, ¿cómo interpreta, practica el pecado? ¿Cómo interpreta el que peca y cómo interpreta, practica el pecado? ¿Igual? No, lo interpreta diferente. ¿Y por qué lo interpreta diferente? Le conviene, le conviene interpretarlo diferente. Entonces, en vez de decir el que peca, dice practica el pecado. Entonces, en Biblias modernas han reemplazado varias veces donde dice el que peca, lo han cambiado por practica el pecado. No es lo mismo. Vamos a mirar un ejemplo aquí mismo en el capítulo 3. En el capítulo 3, cuando miramos el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y cambiaron, metieron acá. Aquí no dice practica el pecado. Aquí no, en este versículo no dice practica el pecado. Si ustedes miran los originales en griego, aquí no dice practica el pecado. Aquí dice el que peca. Es diferente la escritura. Realmente es lo mismo. Practicar el pecado o pecar es lo mismo. No hay diferencia. Pero quienes están bajo la ley, ¿cómo entienden? Pero primero que todo, ¿cómo entienden la expresión practica pecado? Practica el pecado. ¿Cómo entienden? Como otras personas. Nosotros no practicamos el pecado. Y dicen así, lo dicen así, nosotros somos pecadores, así se definen, somos pecadores, pero no practicamos el pecado. ¿Cómo cómo hicieron que esas dos palabras, cómo explican esas dos expresiones como si fueran algo diferente? ¿Cómo pueden decir que pecador y que una persona que es pecadora y una persona que practica el pecado son dos cosas diferentes? ¿Cómo lograron hacer eso? Es muy difícil, pero en la justificación lograron separar, lograron decir que son cosas diferentes. Es lo mismo, no hay diferencia. Miremos cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En Juan, vamos a mirar en Juan. En Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Dice, Juan 8, 34. Dice Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos dicen, nosotros somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Así dicen. ¿Quiénes? Los que están bajo la ley. Una forma como ustedes identifican a una denominación, entre comillas, iglesia, que está todavía bajo la ley, dicen, nosotros somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Jesús, ¿qué dice? El que hace pecado, ¿quién es? Es el que practica pecado, el que hace pecado. Él dice que es esclavo del pecado. Ahora, el que hace pecado no es pecador. El pecador, ¿por qué es pecador? El pecador no es pecador porque hace pecado. El que practica pecado, el que hace pecado, ¿cómo se llama? Pecador. Pecador. ¿Sí? A eso se refiere esa frase. Por ejemplo, cuando miramos la palabra nadador, si miramos enciclopédicamente, en las enciclopedias dice, dícese, ¿sí? Dícese. Entonces, nadador, ¿quién es? Dícese de personas que practican la natación. ¿Quién es un nadador? El que practica la natación. ¿Quién es un pecador? El que practica el pecado. Están unidos, no sé cómo, o sea, de qué manera quieren torcer y torcer para escaparse de la condición en la que realmente están. Porque están en esa condición, o sea, al decir que son pecadores,
están diciendo que practican el pecado, pero como hay versículos como el que leímos hoy, que está en el versículo 8, en el versículo 18, que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Como hay versículos que dicen así, entonces ellos dicen, bueno, entonces nosotros somos pecadores, pero entonces nosotros no practicamos el pecado. Quieren encajar en que son hijos de Dios, pero que son pecadores. Dios no puede tener hijos pecadores, es imposible. Si Dios puede tener hijos pecadores, entonces el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está conformado por pecadores. Y hay personas que ante esto dirían, ¿será que? Yo creo que sí, porque Él vino por los pecadores. Sí, Él vino por los pecadores porque los únicos que pueden ser justificados son los pecadores. Y Él vino por los pecadores para justificarlos. ¿Por quiénes no vino? Por los que se creían justos. ¿Quiénes se creían justos? Dios, gracias porque yo no soy como esas personas que roban, esas personas que codician, que adulteran. Yo, en cambio, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Y gracias Dios porque tú me hiciste mejor que ellos. En este momento ya mi corazón es mejor que ellos porque ellos hacen y yo no. Él también hace, pero él evita, él está esforzándose por no hacer. Yo no fumo, yo no tomo, gracias. En ese sentido las personas creen que están mejor delante de Dios. Todas las religiones hacen que las personas se sientan mejor comparándose con otros. Al mirar a los que fuman, los que toman, los drogadictos, los alcohólicos, los homosexuales, se comparan con otro tipo de personas para ellos decir, yo soy mejor. Delante de Dios están igual. ¿Cómo llevaron a la mujer sorprendida en adulterio? Porque la veían, ella es peor que nosotros. ¿Dios mira igual que el hombre? No, Dios no mira igual que el hombre. Lo único que Dios mira es, ¿hay pecado o no hay pecado? Entonces, ella debe morir. La paga del pecado es muerte. Bueno, según la ley, si la juzgamos por la ley, ella tiene que morir, no tiene otra opción. Y no se refiere a morir únicamente físicamente, se refiere a estar destituida de la gloria de Dios. Eso lo vemos en Romanos 3:23. Ser pecador significa estar destituido de la gloria de Dios. Pero ellos dicen con gran orgullo, somos pecadores. Y siempre mientras estemos en este cuerpo, vamos a ser pecadores. Las personas se expresan así con orgullo sin mirar lo que dice la Biblia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué pasó al ser pecador? ¿Qué pasa con los que son pecadores? Están destituidos de la gloria de Dios. No se dan cuenta. Dicen con orgullo, somos pecadores. Pero la misma Biblia muestra, ser pecador significa estar destituido de la gloria de Dios. O sea, si dicen con tanto orgullo soy pecador, miren Romanos 3:23. Desen cuenta qué significa ser pecador. Tengan temor de Dios. Deseen ser libres del pecado. Pero ¿cómo se consideran? Pecadores buenos. Se consideran como si hubiera una escala, como si delante de Dios hubieran unos mejores que otros, pero todos pecadores. Delante de Dios, Dios no mira un pecador bueno y un pecador malo. Dios no mira así. Para Dios, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Para Dios, ¿qué mira? Dios, Jesús, ¿qué estaba mirando? ¿Hay pecado o no hay pecado? Es lo único que le interesaba. No si pecado bueno, pecado malo. No, Jesús no está mirando pecador bueno. Por eso sí les digo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ellos que contestaron, cuando ellos se agacharon y pusieron la piedra en el suelo y se fueron, ellos contestaron, soy pecador. Todos los que estaban ahí contestaron que eran pecadores. Entonces, ¿por qué la estaban juzgando a ella? Porque ellos se creían pecadores buenos y como la veían a ella, pecadora mala. Eso no existe delante de Dios. La religión es el engaño. Cuando en la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero, ¿cómo Satanás engaña al mundo entero? ¿De qué manera? Con las religiones. La Biblia dice que aún sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así dice la Biblia. O sea, ¿Satanás tiene ministros? Sí. O sea que encontramos en este mundo personas que llevan a la gente al infierno y que se disfrazan como si fueran ministros de justicia. Sí. ¿Quiénes en la actualidad, en esta época, nosotros encontramos como ministros de justicia que enseñan la justicia, el camino para ir a Dios? ¿Quiénes? Conocemos como pastores. Pero como dice la Biblia, ministros del diablo. Son ministros del diablo. Si están haciendo que las personas se vayan al infierno felices, les colocan música en sus prédicas, los hacen reír, les dicen cosas positivistas, los hacen sentir, pero no los sacan de la condición de ser pecador. Esos son ayudantes del diablo. El diablo está feliz con esos ayudantes. Aunque ellos, la gente como los tiene, es el siervo de Dios. Eso no tiene nada que ver con Dios.
Tú quieres saber si alguien verdaderamente es siervo de Dios, mira si ya fue libre del pecado. Si todavía es pecador, es hijo del diablo, bíblicamente. El que es pecador está destituido de la gloria de Dios. El que es pecador está en las manos del diablo. Por eso Jesús lo dijo sin hacer excepción. Ahí estaban sus discípulos. Sus discípulos no habían recibido el Espíritu Santo. Sus discípulos todavía sus discípulos todavía no eran salvos. Aunque estaban 3 años con él, todavía no eran salvos. Pero ¿qué dijo Jesús? Aunque estaban ahí sus discípulos y habían otras personas, Jesús dijo, ¿qué eran todos? Todos los que estaban ahí, ¿qué eran? Jesús dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Jesús no dijo, por allá está Pedro, Pedro, por favor, levanta la mano. Por allá, Juan, vea, ¿sí ven a Juan? A ese. No, Jesús no dijo así. Andrés, ya los identificaron. De resto, todos son hijos de vuestro padre el diablo. Jesús no dijo así. Jesús dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. No hizo ninguna excepción. ¿Por qué? Jesús se equivocó. Jesús tenía que hacer excepción a Pedro, Pablo. No. Todos eran del diablo. ¿Por qué? Mientras una persona no ha recibido la salvación, ¿qué es? Pecadora. Cuando una persona recibe la salvación, pasa a ser justo. El que es justo ya no es más pecador. Una persona no puede decir, y también lo dicen los pecadores, o sea, los que no son salvos, pero que la gente ve como cristianos, también dicen, nosotros somos cristianos, somos justos. Así, no dicen somos justos, dicen somos justificados. El que ha sido justificado se llama justo. Ellos no dicen que son justos, ellos dicen nosotros somos justificados, pero somos pecadores. Eso es imposible. Bíblicamente, el que ha sido justificado es justo, pero ellos no dicen que son justos. Ellos dicen somos justificados, o sea que están diciendo que son justos, pero dicen no somos justos, nadie es justo, dicen ellos. Sacando un versículo de contexto, dicen nadie es justo, entonces nosotros no somos justos. Nosotros somos justificados, pero somos pecadores y vamos a seguir siendo pecadores y hasta el momento que nos muramos vamos a seguir. Le decimos a esas personas, ¿usted sabe qué pasa con una persona que muere siendo pecadora? Cuando se ponen a pensar en varios versículos de la Biblia, hay un pecador muere, va al infierno. No se dan cuenta de lo que están atestiguando con su boca. Solo con decir que son pecadores, están igual que los fariseos. No tienen el Espíritu de Dios, pero por eso en la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. Está disfrazado de eso que la gente cree que es de Dios. Eso no es de Dios. Espero que hoy, meditando sobre el tema que hemos hablado, no te expreses así como el mundo. O sea, si el mundo dice, di que tú eres pecador y que siempre vas a ser pecador, y hasta le enseñan a sustentar con algunos versículos sacados de contexto, aquí nosotros enseñamos exactamente lo contrario. Enseñamos exactamente lo contrario a la corriente de este mundo. La corriente de este mundo tiene una finalidad, llevarse a la gente al infierno. Por eso les hacen decir que son pecadores. Entre más una persona diga que es pecadora, la persona no se da cuenta. Ojalá mediten en Romanos 3:23. Meditando en Romanos 3:23, el temor debería apoderarse de ellos. Deberían sentir temor de Dios. Al decir que son pecadores, deberían, meditando en ese versículo, inevitablemente deberían decir, Señor, sé propicio a mí. Sácame de esta condición de ser pecador. Ese es el único corazón al que llevaría una persona que realmente medite en Romanos 3:23. Búsquenlo, les queda de tarea. Busquen Romanos 3:23, léanlo, repítanlo mentalmente hasta que se den cuenta lo que está diciendo a que son al ser pecadores. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Satanás, dice la Biblia, que engaña al mundo entero. Así dice la Biblia. Ese es lo que Satanás hace. ¿Engaña a algunos? No. La Biblia no dice que engaña al bobito. La Biblia dice, tu palabra dice que Satanás engaña al mundo entero. Pero para engañar tiene que no verse como engaño, sino tiene que verse como si fuera verdadero. El engaño es mostrar algo que no es como si fuera. En la Biblia nos muestra que hay ministros de Satanás que, ¿cómo se ven humanamente? Filtrando por nuestra vista, se ven como ministros de justicia. Nosotros llamamos pastores, sacerdotes, ancianos. Nosotros llamamos con nombres honoríficos, pero delante de Dios son ministros del diablo. Si tienen a las personas siendo pecadoras y las quieren hacer sentir felices y que así siendo pecadores pueden ir al cielo, ni siquiera los hacen reflexionar sobre qué dice la Biblia de a dónde va un pecador. Un pecador no está destituido de la gloria de Dios. Un pecador no tiene ninguna opción de entrar al reino de los cielos. Un pecador va con Satanás porque el pecador
es hijo de Satanás. No es hijo de Dios, sino es hijo del diablo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Permite, Padre, que las personas meditando sobre este tema tan importante que hace la diferencia entre quién es hijo y quién no es hijo. El que hace pecado es pecador. El que practica el pecado es pecador. Pero Satanás engaña tan sutilmente, ni siquiera se dan cuenta que aún en contra de la misma gramática están diciendo una incoherencia para tratar de creer que son hijos de Dios, pero que son pecadores. Ten misericordia, Padre. Permite que las personas sepan y conozcan la justicia tuya. Conozcan y logren alcanzar a creer tu justicia. Si logran alcanzar a creer tu justicia, ya no son más pecadores, son justos. Los únicos que van al reino de los cielos son los que han alcanzado tu justicia, los justos. Eso no lo enseñan en las que no se conocen como iglesia. Esa palabra no la mencionan. Y si la mencionan es para decir no somos, nadie es, por sacar un versículo de contexto. Ten misericordia, permite que las personas mediten sobre esta palabra, porque cómo llegar a ser de esos justos que dice la Biblia que son los únicos que van al reino de los cielos. Permíteles meditar sobre esta parte, permíteles investigar. En sus iglesias no se los van a enseñar. ¿Por qué no los van a enseñar? Porque no lo tienen. Si el mismo ministro no es salvo, es hijo de Satanás, es un ministro de Satanás que está guiando a las personas, a su congregación, al mismo hoyo hacia donde él está yendo. Ten misericordia, permite que las personas no se guíen por apariencia, por vestidura o por forma de hablar bonita, sino que se guíen por la palabra. El filtro no sea lo que ven sus ojos, el filtro sea lo que está escrito en la palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. La palabra dice que si dos o más se pusieren de acuerdo por algo, Dios lo hará. Si hubo, aunque sea, entre los hermanos que estaban orando, si hubo, aunque sea uno que estaba orando con el mismo corazón, Dios lo va a hacer. Pero si mientras estábamos orando, otra persona, tal vez a muchos orar les parece que es ya terminó. Entonces cuando vamos a orar, para algunos es momento de cerrar la Biblia, de pararse. Lo más importante es la oración. Si aunque sea dos oramos al mismo tiempo con el mismo corazón, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Espero que más de un hermano haya orado, porque sé que Satanás también engaña, aún a los justos también engaña, para que menosprecien la oración, para que en el momento de la oración algunos cierren los ojos, pero están en otra cosa pensando, ay, ahorita voy a hacer esto. Y termina la oración y dicen amén, pero ¿qué fue lo que oramos? Ojalá se den cuenta que algo que Satanás quiere que un justo no haga es orar. Ahí hay un poder inmenso en la oración. Nos vemos mañana, no, nos vemos dentro de poco. En ese momento es la mañana, ¿no? Estamos de mañana y también por la noche vamos a compartir el día de hoy. Todos los días compartimos por la mañana y por la noche. Entonces nos vemos hoy por la noche.